¿Por qué, aunque querés hacer ajustes en tu personalidad, terminás reaccionando siempre igual? Ante el conflicto, la presión, los demás. El mismo patrón, una y otra vez. Eso no es falta de voluntad. Es que, muy probablemente, hay una postura psicológica instalada en vos que opera de forma automática. Y lo más importante, no la elegiste conscientemente. Hoy vemos las 4 posturas principales y vas a descubrir cuál es la tuya, qué te da y qué costo tiene y cuál es el aprendizaje que la vida está tratando de hacerte alcanzar. Esto no es información general. Podés aprovechar estos minutos como una investigación específica sobre tu caso particular. Autoconocimiento puro. Porque cuando reconoces tu postura dominante, algo que vas a poder hacer hacia el final del video, cambian 3 cosas importantes en vos. Entendés de dónde vienen tus reacciones más indómitas y automatizadas, ves claramente cuál es el costo que estás pagando en tus vínculos y en tu bienestar y sabes con precisión qué necesitas aprender para avanzar. ¿Qué es una postura psicológica? Antes de entrar en las 4 variantes, necesito que entiendas qué significa el concepto de postura psicológica. No es un defecto personal, tampoco es una etiqueta fija ni un diagnóstico clínico. Es una predisposición de la personalidad, es decir, una forma habitual que tomó tu psique para relacionarse con el mundo, con el trabajo, con las personas, con el conflicto, con vos mismo. En nuestro modelo de coaching integral identificamos 4 posturas psicológicas principales. Cada una tiene un mandato central, ciertas virtudes, costos reales y, lo cual es clave, algunos aprendizajes disponibles para crecer. ¿Cómo se forman? Las posturas psicológicas se forman por una combinación de factores, muchas veces sin que nadie se dé cuenta. El primero es un factor interno, la singularidad de cada persona, su propio temperamento. Cada individuo nace o se desarrolla con una predisposición particular, una determinada sensibilidad emocional, un umbral de frustración, una tendencia a la cautela o a la exploración, etc., así como con una manera propia de percibir y procesar la realidad. Eso no determina la formación de una postura psicológica en su actitud y en su conducta, pero sí crea el terreno propicio para ciertas posturas más que para otras. Hay personas que desde muy chicas tienen una sensibilidad especial hacia la injusticia, por ejemplo, o una necesidad muy fuerte de autonomía, o una orientación natural hacia la acción, y esto influye en cuáles ideas y actitudes tienen más posibilidades de volverse rígidas en cada uno, y por lo tanto derivar en ciertas posturas psicológicas. El segundo factor es el entorno temprano, la familia, la cultura, la época, el contexto social. Desde la infancia el entorno te fue enseñando qué era valorado, qué estaba prohibido, qué tenías que hacer para ser aceptado, querido, respetado, y tu sistema internalizó esos mandatos. Hay que ser bueno, por ejemplo, no se puede fallar, hay que ser libre, hay que hacer lo correcto, y construyó toda una arquitectura interna alrededor de esas ideas. El tercer factor en la formación de las posturas psicológicas son las experiencias emocionales significativas. No hace falta un trauma en el sentido clínico, a veces alcanza con una dinámica familiar que se repitió durante años. Una madre que solo elogiaba los resultados perfectos, un padre ausente que enseñó que depender de otros es peligroso, un entorno donde mostrar necesidades era sinónimo de debilidad. Estas experiencias muchas veces dejan una marca y la psique aprende a protegerse. El cuarto factor, y quizás el menos obvio, es que la postura se instaló porque funcionó. En algún momento fue una solución inteligente. Ser bueno evitaba el conflicto en muchos casos. Ser muy exigente te trajo resultados. Resistir las reglas protegía tu identidad en cierta etapa. El problema es que lo que fue útil a los 7 o a los 15 años, a los 35 puede ser un problema. La estrategia se repite, pero el contexto cambió. Todo eso junto, el temperamento, los mandatos, las experiencias y aprendizajes que tuviste y que alguna vez te sirvieron, es lo que da estructura a un conjunto de ideas, actitudes y patrones de conducta que, cuando se vuelve rígido y conflictivo, se transforma en una postura psicológica. El problema no son las ideas en sí. El problema es cuando se vuelven inflexibles y tratan de imponerse a la realidad misma. Cuando, en lugar de ser guías de referencia, se convierten en filtros absolutos a través de los cuales juzgas todo lo que pasa. Cuando eso ocurre, una idea como las cosas tienen que estar bien hechas deja de ser una búsqueda de excelencia y se convierte en una fuente permanente de frustración, exigencia e intolerancia. Ahí es donde la inclinación personal se convierte en postura psicológica y esa postura en conflicto. Antes de explicar las 4 variantes que identificamos, hago una aclaración que me parece importante. Cuando en este video diga alguien perfeccionista o alguien rebelde, lo digo por comodidad del lenguaje, no porque las personas seamos eso en esencia.
Nadie es su postura. Lo que hay en realidad es un conjunto de ideas validadas y estrictas dentro del sistema de creencias de esa persona que la predisponen a percibir, reaccionar y vincularse de determinada manera. Ideas que se aprendieron, que se incorporaron y que por eso mismo se pueden cuestionar, flexibilizar y transformar. Postura perfeccionista. La postura perfeccionista se organiza alrededor de un mandato que quizá ya conoces. Hay que ser infalible. Las cosas tienen que estar bien hechas. No se puede fallar. Hay que ser eficaz. Hay que dar en el blanco, siempre. Ahora, lo primero que quiero que notes es dónde está el foco de atención en alguien con esta postura. No está en las personas. Está en el objetivo, en la meta, en el resultado. No le importa tanto quién hace la tarea. Lo que importa es que esté bien hecha. Su brújula interna apunta siempre al hacer. Lo vas a reconocer así. Es el que trabaja incansablemente. La persona que cuando algo no sale como esperaba, se frustra, se irrita o directamente lo rehace. Alguien que no puede descansar hasta que la tarea esté terminada y bien hecha. El que tiene una lista de pendientes más larga que su tiempo libre y de alguna manera eso no le molesta porque hacer es su idioma natural. Sus virtudes son muchas y completamente reales. Determinación, tenacidad, eficacia, iniciativa, precisión. Cuando alguien con postura perfeccionista está en tu equipo, las cosas suceden. Cuando se compromete con algo, eso se hace. Esto no es menor, pero el costo también es real y suele aparecer en el nivel del bienestar y de los vínculos. La exigencia que alguien perfeccionista aplica a sus tareas, tarde o temprano también la aplica a las personas. Y las personas no somos máquinas, no solemos obrar con perfección. Nos equivocamos, somos lentos, priorizamos cosas distintas. Y eso, para alguien perfeccionista, es en el mejor caso una fuente de irritación y en el peor una razón para hacerlo todo él solo. Sus prohibiciones internas más comunes suelen ser la pereza, la mediocridad, el fracaso, la lentitud. Es algo que no puede tolerar, ni en los demás ni en sí mismo. Y acá aparece algo que vale la pena observar. Cuando el contexto no coopera, cuando las cosas no salen como deberían o cuando las personas no rinden como se espera, alguien con postura perfeccionista suele recurrir a ciertos mecanismos para imponer su voluntad o recuperar el control, como la intimidación, la hostilidad, la crítica constante, la queja, la exigencia desmedida. En general, no son estrategias malintencionadas, son respuestas automáticas de alguien que aprendió que presionar funciona, que si uno no cede, el que termina cediendo es el otro. El problema es que ese hábito de vinculación genera roce, resistencia, distancia y muchas veces el efecto contrario al que se busca. ¿Cuáles son sus aprendizajes pendientes? Tolerancia, paciencia, cordialidad, aprender a descansar sin culpa, aprender a delegar, aceptar que lo bien hecho a veces debe convivir con lo simplemente hecho. Eso normalmente les cuesta mucho a las personas con esta postura y por eso es precisamente lo que la vida tiende a exigirles una y otra vez con distintos personajes y situaciones como recurrente materia de aprendizaje. ¿Te reconoces en la postura perfeccionista o reconoces a alguien de tu entorno? Contame abajo. Cuando alguien perfeccionista incorpora esos aprendizajes pendientes y flexibiliza sus preceptos rígidos, su postura evoluciona hacia una inclinación más armónica. No pierde sus virtudes, por el contrario, las amplía. Se convierte en alguien pragmático, proactivo, eficiente y generoso, capaz de liderar con firmeza y también con humildad. Postura rebelde. La postura rebelde tiene un mandato diferente. Hay que ser libre, o en su versión más cotidiana, a mí me gusta así. Si el perfeccionista pone el foco en la tarea, en el objetivo planteado, el rebelde pone el foco en sí mismo, en sus deseos, sus preferencias, su estilo, su autonomía. Lo que más le importa es la libertad de ser quien es y no parecerse al montón. Lo vas a reconocer así. Es el que hace las cosas a su modo aunque haya una manera establecida. La persona que se aburre de las reglas. El que tiene una chispa creativa genuina y una capacidad innovadora real, pero al que también le cuesta la constancia, los compromisos sostenidos y cualquier forma de obediencia que sienta como sometimiento. Sus prohibiciones internas suelen ser la docilidad, la moderación, la formalidad, el ser común. Hay un mandato implícito de diferenciación. Tengo que ser especial, original, auténtico. Y cuando eso se vuelve rígido, ser distinto deja de ser una virtud y se convierte en una forma de resistir a todo lo que venga de afuera. Sus virtudes son igualmente genuinas, audaces
audacia, creatividad, independencia, ingenio, desapego. Los rebeldes son los que rompen los moldes, los que preguntan por qué tiene que ser así en un mundo que se acostumbró a no preguntar. Cuando esa energía está bien canalizada, son los que generan verdaderos cambios. La debilidad más visible es su confiabilidad. Es difícil depender de alguien cuya brújula principal es su propio deseo. Cuando el deber entra en conflicto con las ganas, el rebelde en postura rígida generalmente elige las ganas. Y eso tiene consecuencias en los vínculos, en el trabajo, en los compromisos. Y hay algo más que vale la pena entender. Cuando alguien con esta postura no puede conseguir lo que quiere por las vías directas, a veces recurre a mecanismos menos transparentes. La evasión, la indiferencia calculada, la astucia, el encanto seductor, las promesas vacías o la rivalidad abierta y agresiva en casos más extremos. Igual que con el perfeccionista, no se trata de malicia consciente. Son recursos aprendidos, formas de preservar la autonomía y evitar el sometimiento que tanto teme esta postura. Pero usados de manera rígida y automática, terminan erosionando exactamente lo que más valora, su libertad genuina, porque nadie que acumula tensiones y reclamos en sus vínculos es verdaderamente libre. Sus aprendizajes pendientes suelen ser la cooperación, la lealtad, la generosidad, la abnegación, la mesura, la modestia. Aprender que la libertad verdadera conlleva siempre una cuota equivalente de responsabilidad. ¿Reconoces esta postura psicológica en alguna persona? Cuando alguien con postura rebelde incorpora sus aprendizajes pendientes y flexibiliza sus preceptos rígidos, su personalidad evoluciona hacia una inclinación más armónica, creativa, original, valiente, capaz de liderar cambios genuinos con autenticidad y compromiso. Postura moralista. La postura moralista tiene quizás el mandato más sutil de los cuatro. Hay que ser correcto. Hay que hacer bien las cosas, pero no en términos de eficacia o de productividad como en el caso de la postura perfeccionista, sino en términos de corrección ética, moral, normativa, ideológica. Si el perfeccionista fija su atención en el objetivo que se propuso alcanzar, en el hacer, y el rebelde fija su interés en sí mismo, el moralista pone la atención sobre todo en el plano de las ideas, en los ideales, en el enfoque y los preceptos que considera importantes y verdaderos. Y a partir de ese punto de referencia, es decir, de su idiosincrasia particular, alguien con postura moralista evalúa conductas y actitudes, las suyas y las de los demás. Las compara permanentemente con ese estándar que considera válido, un estándar rígido y exigente que puede venir de la cultura, de la religión, de la política, de los valores familiares o de otros ideales. Y ese estándar es la vara que utiliza para juzgar todo lo que pasa. Podés reconocer esta postura así. Suelen ser las personas que tienen opiniones muy vehementes sobre ciertos temas. A veces critican incesantemente y en general opinan desde cierto purismo o conservadurismo ideológico. También suelen indignarse frecuentemente con algunos aspectos de la realidad. Por ejemplo, pueden ser activistas de diversas causas o personas que rechazan a quienes piensan distinto o no encajan en determinado estándar social, profesional, religioso o en cualquier otro conjunto de ideas a las que el moralista suscriba. Muchas veces, las personas con esta postura caen en el resentimiento, justamente por la inflexibilidad de sus criterios. Suelen perder la paz ante la irresponsabilidad, la informalidad, lo diferente, el incumplimiento, el individualismo, la rivalidad ideológica, etc. Sus prohibiciones internas suelen ser el error moral, el pecado desde su punto de vista, la deshonestidad, el no encajar, la corrupción, la decepción de las expectativas. Hay un mandato fuerte de impecabilidad y eso puede hacer que alguien moralista sea muy duro consigo mismo, no solo con los demás. Las virtudes habituales de las personas bajo esta postura también son reales y valiosas: responsabilidad, honradez, coherencia, ecuanimidad. Su debilidad más común es la rigidez, porque cuando el estándar es innegociable y muy alto, el juicio se vuelve constante y el rencor a veces se transforma en un sentimiento característico, porque la realidad siempre va a tener algo que no esté a la altura del ideal, siempre va a haber algo incorrecto y vivir resistiendo a eso es agotador. Cuando el contexto no cumple con ese estándar, que es casi siempre, alguien con postura moralista suele recurrir a mecanismos muy particulares para intentar corregirlo. La crítica, la reprobación, el cuestionamiento, la difamación de los rivales o su contracara, la adulación exagerada de los referentes. También el resentimiento sostenido como forma silenciosa de castigo y el sermón, ese monólogo bien intencionado
obsesionado con el que intenta convencer al otro de que está equivocado. Otra vez, por lo común no son estrategias malintencionadas, son los instrumentos que esta postura desarrolló para defender lo que considera justo y verdadero. El problema es que rara vez logran el efecto esperado y en cambio generan distancia, rechazo y más injusticia percibida. Sus aprendizajes pendientes suelen ser la aceptación, la tolerancia, el perdón y especialmente la acción, así como la adaptación a la realidad más allá de los ideales. Hacer más y hablar menos. Desarrollar ejecutividad, audacia, flexibilidad de criterio. Porque el moralista suele tener una claridad brillante sobre lo que los demás deberían hacer y una dificultad real para hacerlo él mismo. ¿Conoces a alguien así? ¿Has observado esta postura psicológica en alguien de tu entorno o en vos mismo? Contame abajo. Cuando alguien moralista incorpora esos aprendizajes pendientes y flexibiliza sus preceptos más rígidos, su postura evoluciona hacia una inclinación más armónica. Su personalidad se vuelve reflexiva en el mejor sentido, justa, honesta, profunda, capaz de ser una guía confiable, un referente ético que inspira por lo que hace, no solo por lo que dice. Postura mártir. El último tipo es la postura que quizás aparece con más frecuencia en los procesos de desarrollo personal. Así como el perfeccionista está centrado en el hacer, el rebelde en sí mismo y el moralista en sus ideales, alguien de postura mártir fija su atención en los demás, en lo que necesitan y quieren. Las personas bajo esta configuración tienen el mandato más afectivo de los cuatro. Hay que ser bueno, hay que ser buena. Priorizan las necesidades de los demás por encima de las propias. Las vas a reconocer así. Son quienes no pueden decir que no sin sentir culpa. Alguien que trabaja incansablemente, pero no por el resultado en sí como el perfeccionista, sino para no dejar a nadie desatendido o insatisfecho. Una persona que se pregunta constantemente si hizo suficiente, si alguien sufrió por su culpa. Alguien que, cuando otra persona está mal, lo siente casi en su propio cuerpo. La que pone a todos primero y cuando por fin queda algo de tiempo para sí misma, no sabe qué hacer. Sus prohibiciones internas más características son reveladoras. Para esta postura está prohibido ser cruel, abandonar, decir que no, pensar en uno mismo, imponerse, pedir, elegir en función de los propios deseos. Hay un miedo profundo al juicio ajeno y por eso a las personas mártires suele costarles poner límites, ya que temen ser acusadas de mezquinas o indiferentes y por lo tanto, desde su punto de vista, de ser malas personas. Sus virtudes son claras también. Por lo común se trata de personas compasivas, empáticas, generosas, leales y amables. Si alguien de postura mártir te cuida, realmente lo sentís. Cuando hay alguien así en tu vida, el mundo se siente más humano. El costo más grande que tiene esta postura es una pérdida de sí mismo, un olvido o rechazo de las propias necesidades y deseos. La prolongada acumulación de todo lo que una persona de postura mártir se cayó, de todo lo que se dio sin desearlo realmente, de todo lo que aguantó por miedo a decepcionar o por sobreprotección, muchas veces genera un agotamiento insano, un cansancio que no parece tener causa concreta ni límites y un sentimiento difuso de autorreproche que, desde la perspectiva de un mártir, resulta ilógico porque no hizo nada malo. Exacto, no hizo nada malo para los demás, pero tampoco hizo nada bueno para sí mismo. Y hay algo más. Los mecanismos que alguien con esta postura suele usar para conseguir lo que necesita sin pedirlo de frente, como la victimización, el lamento, la culpabilización indirecta, a veces se convierten en recursos habituales de manipulación que le impiden alcanzar el aprendizaje que necesita para encontrar madurez y equilibrio. Con frecuencia cae en esas estrategias de coerción por una idea arraigada de autosacrificio o autodesprecio. A pesar de que su altruismo es evidente, estas personas suelen sentir que no tienen derecho a recibir lo que necesitan y quieren, que si piden, molestan, que si exigen, son egoístas o violentos. Entonces buscan otros caminos más indirectos o simplemente se reprimen, muchas veces sin darse cuenta. Sus aprendizajes pendientes son los más difíciles para alguien en esta postura. Coraje, asertividad, desapego, liderazgo, independencia. Aprender a decir que no sin sentir que es un acto de crueldad. Aprender a cuidarse a uno mismo sin sentir que así se traiciona a los demás. Entender que cuidarse no es egoísmo, es la condición necesaria para poder cuidar de verdad a otros sin volverlos inconscientemente culpables de las propias carencias. Cuando alguien con postura mártir incorpora esos aprendizajes pendientes y flexibiliza sus preceptos, su postura evoluciona hacia una inclinación más armónica y funcional. Se vuelve solidario en el sentido más pleno. Sigue siendo
una persona bondadosa, pero desde un lugar de libertad y alegría, no de obligación y miedo. Y eso lo cambia todo. Combinación de posturas. Una pregunta honesta antes de seguir. ¿Te reconociste en alguna de estas predisposiciones internas? La mayoría de las personas se identifican con más de una postura psicológica o inclinación de la personalidad. Y eso es completamente normal. Las posturas no son casilleros fijos, son simplemente hábitos de pensamiento, emoción y conducta que se combinan con otros factores y que pueden corregirse y mejorar. Y no en todos los casos esas predisposiciones son disfuncionales o demasiado rígidas. Por ejemplo, una misma persona puede tener postura perfeccionista en el trabajo y una postura rebelde en su relación de pareja, o una inclinación pragmática y creativa en la profesión y postura mártir moralista en sus vínculos. Alguien puede haber tenido postura rebelde de joven y perfeccionista ahora que tiene hijos. Las combinaciones son muchas y cambian con el contexto y la etapa de vida. En ciertos casos, en lugar de posturas psicológicas, una persona puede reconocer en sí misma una o más inclinaciones armónicas, con ideas flexibles y una configuración equilibrada de su personalidad. Te propongo un ejercicio simple para que analices mejor tu propio caso. Pensá en la última situación que te generó un conflicto real, una pérdida clara del sentimiento de paz, una discusión, una decisión difícil, algo que te frustró, te angustió o te dejó con una sensación de insatisfacción o injusticia. No importa cuándo fue, lo importante es que haya sido significativo para vos. Ahora hacete estas 3 preguntas y si podés, anota las respuestas. La primera, ¿qué fue lo que más te molestó de esa situación? ¿No lograr tu objetivo? ¿Haber sido torpe o ineficiente? ¿Que alguien haya limitado tu libertad o tu autonomía? ¿Que alguien haya actuado de manera incorrecta o deshonesta? ¿No haber podido ser de ayuda o cumplir con algo que una persona cercana te pidió? ¿O alguna otra cosa? La segunda pregunta es, ¿cómo reaccionaste? ¿Con exigencia hacia vos o hacia los demás? ¿Con resistencia y evasión? ¿Con juicio y crítica? ¿Con culpa y resignación? ¿De alguna otra manera? La tercera y más importante, ¿qué te resultó muy difícil hacer en ese momento? ¿Descansar y soltar? ¿Comprometerte y ser constante? ¿Perdonar y aceptar? ¿Poner un límite y sostenerlo? ¿O a lo mejor otra cosa? Eso que no pudiste hacer probablemente sea uno de tus aprendizajes pendientes. Puede ser la clave sobre las habilidades y herramientas que necesitas incorporar para crecer como persona. Y nombrarlo con honestidad, sin juicio, ya es el primer paso real de cualquier cambio. Por último, lee todas las respuestas y trata de discernir si coinciden con algunas de las posturas psicológicas que describí. Sobre todo, fíjate si descubrís alguna postura sobresaliente en tu configuración de personalidad, una que se destaque y con la que te sientas más identificado o identificada. Esa es tu postura predominante en esta etapa y transformarla en una inclinación más armónica y eficiente te puede dar muchos beneficios. Podés revisar lo que dije antes en este video y tomar conciencia de cuáles son los aprendizajes pendientes que te ayudarían a progresar en madurez y en bienestar. No se trata de repararte, no estás roto. Se trata de ampliar el repertorio de tus recursos y capacidades, de que la persona que sos pueda responder con más eficiencia, más libertad y un sentimiento de paz más estable y profundo. Todo lo que vimos hoy está desarrollado en profundidad en nuestro manual de coaching integral. Es un libro que escribí con Carla Georgis y que usamos como base en nuestra formación de entrenadores, pero que también es una guía completa de autoconocimiento para cualquier persona. Lo podés conseguir en formato físico o digital a través de Amazon y Mercado Libre. En la descripción del video encontrás el enlace directo. Estas 4 posturas, perfeccionista, rebelde, moralista y mártir, son herramientas del modelo de coaching integral. No son diagnósticos clínicos ni etiquetas permanentes, son guías de referencia. Es un mapa, y un mapa solo tiene valor si lo usás para moverte. Lo más importante de este modelo no es saber cuál es tu etiqueta, sino entender desde qué perspectiva estás mirando tu vida y todo lo que acontece. Porque cuando identificás una postura rígida desde la cual solés interpretar tus circunstancias, empezás a ver algo que antes no era visible, que muchos de los conflictos que vivís no son consecuencia de lo que te pasa, sino de la lente con la que estás viendo. Y eso se puede cambiar, se puede ampliar, no de un día para el otro y no sin trabajo, pero se puede, y te aliento a que avances en esa dirección para tu propio beneficio y el de las personas que te rodean. Si este video te resonó, por favor escribí en los comentarios qué inclinaciones o posturas reconociste en vos, y si tenés dudas entre 2 o 3, nombrar
Grábalas a todas, eso en sí mismo ya es información valiosa. Leo todos los comentarios. Antes de cerrar, te cuento algo más. Si entendiste cómo funciona tu postura psicológica, ya lograste un avance significativo en tu proceso de autoconocimiento. Pero quizás te preguntes, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Por dónde empieza realmente el trabajo de cambio? Esa es precisamente la pregunta que respondo en este otro video. Te va a servir para disipar la confusión más extendida sobre cómo iniciar un proceso auténtico de crecimiento personal y evitar los errores más comunes. En este video ordeno el mapa. ¿Qué es realmente el desarrollo personal? ¿En qué se diferencia del trabajo espiritual y del cuidado físico? ¿Y cuáles son los 3 primeros pasos concretos para empezar con el pie derecho? Si esto que vimos hoy te resonó, ese video es el siguiente paso natural. Hacé clic y nos vemos ahí.